Experiencia PPIC. Eso, ¿de qué va el tema ese de la cultura de la muerte? Es que es básicamente es el debate, ¿no? Es que no se le, o sea, en principio de estar a favor del aborto libre hasta, como en España, hasta la semana 14, ¿no? Hasta la semana 14, una cosa. Bueno, estar a favor del aborto libre hasta que se considera más o menos. Claro, que tenga 40 años el feto. Bueno, hay una secta, no sé si han oído hablar, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay una secta que es una transexual de Nueva York, la líder, que promueve el suicidio. O sea, lo que ellos quieren es que ¿cómo se dice esto? Los feligreses se suiciden. La idea es que se maten, porque según ellos sobra gente en el mundo. La mejor solución para salvar el planeta, digamos, y toda la ecología y todo lo que le quieras meter. Hombre, es que sí que es cultura de la muerte. Eso sí que es cultura de la muerte. Eso ya sería en estado místico, ya esa es una cuestión, ya ellos le dan una forma incluso mística, ¿no? Le dan todo un entorno ahí neopagano, yo qué sé. Eso ya no es cultura, eso es cultura de la oligofrenia. Eso es cultura de la estupidez más absoluta. Ridículo. Se está hablando de vivos que están contra la vida. O sea, es que es un sinsentido, pero absoluto. Es la quimera máxima, ¿no? Si piensas en los monstruos de lo que hablaba Gramsci que vamos a ver en la posmodernidad, yo creo que ahí llegas ya al extremo máximo, ¿no? De contradicción absoluta, o sea, de nihilismo, del absoluto nihilismo, digamos, ¿no? El nihilismo final. Hombre, en ese caso no, porque están convencidos de que la pervivencia del planeta es más valiosa que la pervivencia de la especie humana o de los individuos humanos, tomadas cada uno por separado. Hay una creencia fuerte, nada de nihilismo, y una creencia pues antivital. O sea, eso sí que es cultura de la muerte en el sentido de que, o sea, estás defendiendo la propia muerte como si sirviera para algo. O sea, bueno. No, lo que me refería en cuanto a nihilismo extremo es en el sentido de que el nihilismo propone acabar con la cultura para hacer una nueva cultura. Bueno, estos prohíben acabar con la humanidad para salvar el planeta o algo así. Es que es ridículo, es completamente ridículo. O sea, salvar el planeta como que el planeta para algo, o sea, como si el planeta tuviera conciencia, no sé, el planeta a nosotros nos sirve para vivir en él. O sea, no, es que es tan ridículo que... Lo voy a buscar al artículo, lo voy a buscar. Porque creo que va a haber que diferenciar un poquito la eutanasia del aborto, ¿no? Porque hay una diferencia bioética igual. Implícita. No tiene mucho que ver. Sí, miré lo que dicen, pretenden aprobarlo. La ley después se verá, ¿no? A ver cómo sale. Y según leí en público, espero que no esté demasiado sesgado, porque público, en fin. Pero bueno, pone sobre la ley de la eutanasia en España, que lo que quieren aprobar es: toda persona mayor de edad con nacionalidad española o residencia legal en España y en plena capacidad de obrar y decidir, puede solicitar y recibir dicha ayuda. Lo tiene que hacer de forma autónoma y consciente, consciente e informada, y encontrarse en los supuestos de enfermedad grave e incurable, o enfermedad grave, crónica e invalidante, causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. No sé si es físico, psíquico y psíquico, bueno. Y ponía escrito, y durante había 15 días, o sea, dos escritos me parece, uno ahora, después al esperar 15 días, salvo que la muerte estuviera muy próxima, que se podía cortar. Bueno, en principio no parece muy... O sea, no parece que sea una cosa para mirar a la gente, ¿no? Como dicen así muchos... Y hace bastante referencia a la bioética, Francisco, si lo piensas, porque la bioética, ¿cuál es la idea de la bioética? Que el paciente es un ser humano que tiene derechos como paciente. O sea, ya entran a los derechos del paciente, más bien que a los derechos del
del ciudadano común. O sea, ya empieza a regirle otros derechos, ¿no? Como paciente ya tienes otros derechos. Y eso es parte del concepto de humanista, digamos, de la bioética como ciencia. Sí, a ver, yo en principio, así según está, lo veo bien. No te obligan, no. Aunque sí que te dejan, o sea, es enfermedad grave, crónica e invalidante, pero puede ser curable, o sea, puede ser curable y pedir la eutanasia de todas formas, pero no es que te obligue. Claro, porque dice las dos cosas. En los supuestos de enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante, o sea, aún siendo curable lo puedes pedir, ¿eh? Bueno, yo lo entiendo también, porque no sé si ustedes han estado alguna vez en un hospital. Cuando me tocó estar en un hospital, recuerdo que había una mujer en una cama al lado que tenía cáncer, y el sufrimiento, el horror, los gritos de esa pobre mujer. Yo creo que hay un momento dado en el que, no sé, eso es como el caso de los casos de tortura, ¿no? Que llega a un nivel de tortura tan grande que suplican que los maten. Supongo que más o menos se da ese caso, ¿no? A ver, yo aquí veo el problema. Yo aquí veo el problema en dos cosas. Primero, lo que dice Francisco, de que podría contemplar casos que no, o sea, que no serían pacientes desahuciados. Que, por ejemplo, aquí un abogado se llama Ricardo Lorenzo, en una página que se llama Redacción Médica, dice que en la definición legal de eutanasia falta la mención a la situación de terminalidad del enfermo, lo que permitiría propiciar la inclusión de supuestos ajenos al pretendido propósito legal, como el de vida sin aliciente vital o aquellos otros casos en los que el enfermo, por su cuadro clínico, desea terminar con su vida a causa del intenso sufrimiento, pero sin que necesariamente estos sufrimientos produzcan la evolución de sus patologías en la proximidad de la muerte. Entonces, claro, hay dos problemas de inicio. Eso, que incluiría a pacientes no desahuciados, y el otro problema es cuando se menciona el sufrimiento psíquico. O sea, yo creo que esos dos supuestos son muy peligrosos. No voy a contemplar porque, especialmente el sufrimiento psíquico, porque, vamos a ver, igual se descubre un nuevo antidepresivo o lo que sea, y esa persona que se ha suicidado pues podría haber quizá tenido una vida mejor, podría haber aliviado ese sufrimiento. Y eso, en el otro caso, el de gente que no está desahuciada, coño, es que podría surgir una cura para esa enfermedad, o podrían surgir cuidados paliativos mejores. O sea, yo lo que decía, yo creo que lo prudente sería limitarlo solo a esos casos en que son pacientes desahuciados, y nada de incluir enfermedades mentales ni nada por el estilo, o sea, solo para enfermos terminales. Y luego también el problema está en recordar también, Raúl, que hay un umbral del dolor que se llama donde el individuo se rompe. Sí, pero recordar también la confusión entre eutanasia y muerte digna, porque la muerte digna no es lo mismo. Lo que se llama muerte digna tiene que ver con retirar una medicación y para que así a ver, esto lo explicaba mejor el abogado este, a ver dónde lo tenía yo. Si lo explico yo, no lo explicaré bien. Es más bien como apagar la máquina, ¿no? Cuando dicen desenchufarlo. Sí, no, pero no es... entra dentro de la categoría de desenchufar al paciente, ¿no? Eso sería otro asunto, pero eso es distinto. Eso no sé si está en una zona gris entre la eutanasia y la muerte digna. Pero aquí, dice, por ejemplo, el abogado este, ¿por qué no se promulga antes la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, presentada a las Cortes en 2011, la conocida como Ley Nacional de Cuidados Paliativos? Dice, ¿no sería más lógico que se debatiera la eutanasia una vez que estuviera en marcha esta ley de cuidados paliativos y se pudiera aplicar a los pacientes terminales una práctica dirigida a eliminar el dolor y a mejorar sus condiciones de vida? ¿Se piensa que si la aplicación de los cuidados paliativos fuera efectiva, existirían las mismas peticiones de eutanasia? Entonces, claro, es porque a veces igual pues se mezcla y se dice, bueno, es que es alguien que está sufriendo mucho, sí, pero es que no es preciso aplicar la eutanasia, se puede retirar la medicación para no alargar la agonía. O sea, no alargar la agonía equivale a practicar una eutanasia.
Sí, exacto, es difícil establecer la línea ahí, ¿no? Entre quién está sufriendo. La doctora Margaret Olivia Little decía una cosa muy interesante, decía que no es lo mismo una persona que nace sin brazos y piernas que una persona que pierde los brazos y las piernas, ¿no? O sea, una persona que nace sin brazos y piernas ya está condicionado a crear dentro de lo que tiene una vida digna, mientras que el que en cierta manera lo pierde un poco la dignidad, porque pierde su proyecto de vida, su plan, qué va a hacer mañana, lo que tenía proyectado, todo se pierde cuando pierde sus brazos y sus piernas, ¿no? Y eso lleva a una hipótesis todavía más loca, ¿no? ¿Qué pasaría si descubrimos una raza extraterrestre o que tiene 4 brazos y son mucho mejores que nosotros, nos mezclamos con ellos, terminaríamos abortando los que tienen 2 brazos como nosotros? O sea, también está lo conceptual, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos con estas barreras? Sí, está muy bien planteado ese problema, sí. Estuve mirando y pone sufrimiento físico o psíquico intolerables. O sea, yo no sé. A ver, pero eso está incluyendo enfermedades mentales, y eso me parece que es un despropósito. Aquí es muy peligroso, porque dice. Antes dije, no parece muy peligroso, pero claro, pone. Repito, lo tiene que hacer de forma autónoma, consciente e informada, y encontrarse en los supuestos de enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante. O sea, puede ser curable y lo puedes pedir. Causante de un sufrimiento físico o psíquico. O sea, sí, puedes estar... Cuidado con el sufrimiento psíquico tan intolerable y claro, vamos a ver, también impedirle durante años y años que se pueda practicar la eutanasia puede ser muy cruel. Claro, en ese caso igual lo que convendría, supongo que sería dejar pasar tiempo, al menos para ver si se mantiene en esa durante mucho tiempo. Claro, pero eso es una prevención que creo que se aplica a todos los casos. Creo que se aplica a todos los casos en principio. Pero de igual manera existe un valor religioso que va a ser contrario siempre a la idea, porque ten en cuenta que para un cierto sector religioso conservador, el sufrimiento, por ejemplo, si a ti la tortura del dolor te rompe del umbral de querer morir, sigue siendo algo que tienes que tener por algún motivo divino, ¿no? Entonces entra en contra, o sea, tu vida en realidad no tienes derecho a quitártela porque pertenece a Dios y no te la puedes quitar. Entonces, si estás decides morirte como si te estuvieran torturando o peor, sigue siendo contrario a ese principio, ¿no? Sí, es como cuando se dice que algunos, por ejemplo, Ortega Smith llegó a decir que ni en caso de violación consideraba lícito el aborto. Claro, es que es pasarse de la raya, y en esos casos la apelación es que es una desfachatez completa y la lleva a fanáticas por completo. A ver qué yo estoy de acuerdo como el del aborto. Yo estoy de acuerdo con Ortega Smith. O sea, a ver, ¿qué culpa tiene lo decía Milei, ¿no? ¿Qué culpa tiene el niño va a pagar por lo que hizo el padre? O sea, no. Pero no es un niño. Un cigoto o como mucho un feto. No es un niño. A ver, claro. Obviamente no se puede. A ver, depende de la edad que tenga. Claro, no lo mismo un feto de 8 meses que un feto o que un cigoto de un segundo, sí. No, pero... Es complejo porque un niño nacido tampoco es una persona en sí, porque no puede decidir por sí mismo sobre cualquier cosa. Con 7 meses del vientre ya podría ser un bebé normal, algo pequeño, pero sería un bebé más o menos normal, según más o menos el consenso de una sociedad en una época determinada. O sea, el que es una persona, pues eso no te va a responder ninguna ciencia eso es una cuestión de la ética de cada sociedad en cada época. Es que, joder, en Canadá puedes abortar con 9 meses de embarazo, O sea, eso es una salvajada. De eso a matar los niños recién nacidos como hacían en la antigüedad, pues no. Porque hay un sistema nervioso, hay una capacidad de sufrir que es mucho más dudosa en yo qué sé, en un feto de 2 meses
y no digamos ya en un cigoto. Ahí ya capacidad de sufrir, pues creo que no se puede hablar. Antigüedad, es interesante que sacar el tema, Francisco, de la antigüedad, porque en la antigüedad no se consideraba sagrada la vida humana per se, lo que significa que si no servías o si no ibas a servir para sobrevivir, porque de eso se trataba, como el ejército norteamericano, ¿no? Tienes menos de 84 de coeficiente intelectual, no entras. Bueno, en esa época tienes menos de 84 de coeficiente intelectual, te machacamos la cabeza contra una roca. Listo. O sea, que también hay que entender que tiene un lado objetivo en determinadas circunstancias. Lo que plantea el catolicismo plantea más bien una revolución ahí, es decir, no, vamos a poner la vida sagrada humana sagrada primero, antes que la vida del animalito, de todo lo que sea, o sea, pasó el humano, porque la diferencia está, que es el problema de la bioética. Pero el problema de la bioética es que la diferencia está en qué es lo que es persona y qué es lo que es ser humano. El límite entre persona y ser humano, ¿no? Y de eso se trata ese dilema. Francisco, perdón, ibas a decir. Y desde luego hay zonas grises y el debate no es nada sencillo. Pero claro, aunque esto ya toca un poco con lo del animalismo, que se iría fuera del debate, pero bueno, tiene relación. Quiero decir que la distinción, o sea, una distinción radical desde la ética entre el valor de la vida humana y la vida animal, yo creo que es la base de toda nuestra ética. Por eso los animalistas pretenden equiparar el valor de la vida humana y del animal. O sea, eso es echar por tierra, destruir por completo los fundamentos más básicos de la ética que existe, yo creo que desde antes del cristianismo. Yo creo que desde antes del cristianismo la gran parte de las culturas consideraba más valiosa la vida humana que la animal, creo. Luego hay excepciones y hay... Los especistas, ¿no? Ernesto Castro y todos estos... Ernesto Castro, me parece, ¿no?, que defiende que vale lo mismo los antiespecistas, que vale lo mismo la vida de una persona que la de un... por lo que le entendí yo, vamos, no sé. Posiciones medio complejas, claro, es que ese tío, al fin y al cabo, para mí, yo qué sé, para mí es un tío muy inteligente, pero también es un puto snob. Entonces, pues es que se apunta a todo lo que está de moda y todo lo que es guay en la tribu progre guay. Entonces, en fin, no, es que ni merece la pena. Su posición sí es que, no sé... Sí, lo que pasa es que también ahí el tema se pone complicado a la hora de establecer el límite, ¿no?, entre persona y humano, porque en realidad parte de la persona es el semen. En cierta forma tiene un poco de razón lo que dice Raúl ahí, y en una sociedad antigua peor todavía, porque en una sociedad antigua era la supervivencia del grupo lo que primaba. Entonces, si vas a tener una carga, suponte un niño sin piernas o algo así, que incluso pasa en la naturaleza. Había un caso que salió en Inglaterra, me contaron hace poquito, de una madre que abandona a su bebé, a su cría, una madre, creo que era leona, a la cría que no podía caminar. Y todo el mundo diciendo, ¡ay, qué crueldad! Ustedes que están ahí viéndolo, ¿por qué no rescatan a la cría? Y lo que dijeron los de la televisión, que no pueden interferir ellos en lo que hace la naturaleza. O sea, incluso está en parte de la naturaleza ese hecho, ¿no? De que si va a salir defectuoso, incluso de ahí viene también la selección de la hembra por el macho, evitar tener hijos defectuosos. Si va a salir defectuoso, no vas a continuar te vas a extinguir, ¿no? O tu grupo, o tu gente, o lo que sea. Es que uno de los argumentos más comunes de los llamados pro vida consiste en decir que, por ejemplo, los que no quieren tener hijos con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de trastorno o malformación son egoístas. Pero claro, hay otra manera de verlo, porque también quizás sea egoísta condenar a un ser humano a vivir como discapacitado y como caso aparte en base a una defensa fundamentalista de la vida. Pero cuidado, o sea, ahí. No puede ser tan cruel o más como matarle, porque claro, es que... Pero cuidado ahí también, Francisco, porque es un arma de doble filo, porque volvemos a lo de antes de la doctora Little, ¿no? Que ella te está diciendo de que una persona puede ser feliz si nace sin brazos o si nace down. Problema si te conviertes en down de golpe, o si se cortan los brazos de golpe o algo así. Pero no sé, ella explica que es subjetivo. Puede haber una persona feliz sin brazos. Es que esos casos tan extremos, yo, por mal que suene, yo directamente prohibiría
mi opción sería prohibir que puedan nacer personas sin brazos y sin piernas, por ejemplo. O sea, pero ¿qué es eso? O sea, eso sí que es inhumano, como se suele decir. Es inhumano, o sea, es cruel de cojones. O sea, ¿cómo vas a permitir que nazca alguien sin brazos y sin piernas o con malformaciones de esa gravedad? O sea, yo creo que... Pero ¿quién eres tú para decir quién puede? O sea, lo prohibirías los grupos. ¿Quién eres tú para hacer? ¿Quiénes son los padres para decidir que pueden traer al mundo a una persona que va a estar tan discapacitada? O sea, ¿quiénes soy yo y quiénes son los padres? Bueno, también, ¿quiénes son los padres exactamente? ¿No? O sea... Claro. Es que una persona sin brazos y sin piernas, ¡buf! Por supuesto que eso siempre habría que matizarlo y siempre habría que debatirlo largamente, claro, no es cualquier tontería. A ver, para mí la única justificación es que es un tema que no... El aborto es un tema que no me gusta mucho tocar. Para mí la única justificación es un peligro de muerte grave para la madre. O sea, todo lo que... O sea, eso me parece objetivo. Todo lo que no sea eso, para mí es que si consigues... Me parece un supuesto bastante... A mí no, o sea, a mí no... Si estás discutiendo con alguien que considera que en cuanto el espermatozoide fecunda el óvulo, eso ya es un ser humano en potencia y que tiene un ADN único y irrepetible, pero claro, sí, único y irrepetible, pero igual que lo tienen los cigotos que luego no arraigan, o sea, como se diga, que luego no... Según la cábala mística, tú cada vez que te masturbas estás matando a un niño o varios niños. O sea, ¿qué diferencia realmente hay entre, o sea, qué pasa? Que, o sea, el óvulo es fecundado por el espermatozoide y una cadena de ADN única e irrepetible, muy bien, pero cada corrida no es también única e irrepetible. O sea, quiero decir que es que hay que decirlo así, porque, o sea, ¿cuál es el argumento? En una corrida, como dices tú. Únicas irrepetibles, las vamos a dejar de matar ratas porque son seres sagrados. Bueno, únicos. La cábala mística dice que si tú vas a un cementerio con una mujer tiene que ir detrás tuya y no te puede mirar a los ojos, porque como te mira a los ojos, el ángel de la muerte va a traer en ese momento todos los niños que has matado en tus pajas y la vas a cagar. Te cae tremenda maldición. Es así. O sea, estás matando un ser humano cada vez que te has masturbado y ahí te caen todos. En el cementerio te caen todos. A ver, es que no sé, si ponemos el inicio de la vida como ese espermatozoide que fecunda el óvulo, tiene un sentido. Es que, vamos a ver, unos millones de espermatozoides por ahí sueltos, eso no es vida. Eso no tiene... Porque no, están vivos, los espermatozoides están vivos. Pero eso no... Bueno, eso también es verdad, pero no... Vamos o sea, quiero decir, un óvulo recién fecundado no es lo mismo que unos cuantos espermatozoides, pero tampoco es lo mismo que un ser humano, ni mucho menos una persona. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Y le mando saludos desde aquí hasta... Yo creo que al final no queda más remedio que resolverlo mediante las mayorías. Es que no... La mayoría, la ética y la moral que sea mayoritaria. Claro, cuando la mayoría es pequeña, cuando hay poca diferencia entre los que defienden el aborto libre o el aborto en ciertos supuestos y la minoría que defiende el llamado derecho a la vida, claro, entonces ahí sí que hay un problema. Hay un problema y ahí pues es cuestión de que unos pondrán una ley cuando ganen y otros pondrán otra cuando ganen ellos. Ahí desde luego es complicado. No sé qué porcentaje de la población está radicalmente en contra del aborto en cualquier supuesto. No sabría decir. No. Igual volviendo al tema anterior de lo que decía Francisco, de lo que hablábamos del esperma sagrado, ¿no?
es muy interesante lo del esperma sagrado, porque me Bueno, recuerda es lo que interesante decía... eso es una locura todo. Que aviso de que las pajas que matando, o sea, haciéndote pajas matas gente, a mí eso no me parece muy normal, pero bueno, no sé, si tú dices que es interesante. Yo lo que sí he notado una cosa cierta, que le mando saludos de aquí a Pablo Samit, que Pablo Samit siempre habla de ese tema de la eyaculación en el hombre, ¿no? Y hay una cosa que es cierta, el hombre cuando eyacula es como si te mataran. Se quedan muertos los tíos. ¿Cómo? Es verdad, es como si los mataran. Han dado algo de su vida, no sé, se han arrancado un brazo, no sé qué han hecho, pero se quedan muertos los tíos. Sí, La unos petit, segundos después de eyacular sí que te quedas así, pero es que, no sé, ¿eso qué me quieres decir con eso? De hecho, a los que te quedan muertos. ahorcan, a los ahorcados. Simbolismos que se buscan y, bueno, son... De hecho, a los ahorcados, cuando los ahorcan, cuando te Se ahorcan, corren. sí. Sí. Bueno, no sé si es leyenda o si es... Pero bueno, por lo menos no mueres feliz. Fisiológica, una explicación bastante poco sagrada, pero claro, se le quiere dar un simbolismo y se le quiere dar un sentido religioso trascendente cuando en realidad pues es fisiología sin más, ¿no? Es una muerte feliz, la verdad. Desde ese punto de vista tiene razón el paganismo, somos todos animales en cierta manera y toda la vida es sagrada, o toda la vida es sagrada o ninguna, ¿no? Sí, yo creo que ninguna es sagrada. Hoy estoy diciendo unas burradas considerables. Ya, pido perdón a los televidentes, o como se llaman, los YouTube evidentes, porque realmente es más complicado de lo que parece y es que yo tampoco he indagado mucho. O sea, yo tengo algunas posturas así, pero ya manifiesto que cierta cautela y ciertas dudas. Y pido perdón por las burradas que habré dicho y alguna otra que diré, seguramente. Bueno, yo por eso empecé el podcast así, en el nombre del canal, diciendo que este es un canal, bueno, tenemos un sesgo político, está claro, somos todos medio de derechas aquí, pero convengamos que no, en cuanto al aborto, que es transversal, no nos podemos mojar, porque podemos perder gente y... Sí, ¿qué es eso del nuevo orden mundial y la cultura de la muerte, Raúl? Raúl, cuéntanos. A mí me parece, o sea, una de las ideas más manipuladoras, más vergonzosas que han salido últimamente. O sea, la cultura de la muerte, yo he estado leyendo por ahí, he estado escuchando a una gente y ahí la relacionan con el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y cuidado al argumento, porque es un matrimonio que no engendra vida. O sea, ¿qué me están queriendo decir? Que si los homosexuales no pudieran casarse entre sí, se casarían con mujeres y tendrían hijos. Eso es lo que me están queriendo decir. O sea, por eso el matrimonio homosexual es cultura de la muerte. Es que es ridículo, completamente ridículo. Hombre, a ver. Que lo defiendan precisamente católicos. Es que manda huevos. Cuando hay una religión centrada en la muerte obsesivamente, es la cristiana y más aún la católica. O sea, es que manda huevos. Bueno, es el argumento del doctor Favaloro en contra de ilegalizar el aborto, ¿no? Dice, la gente, se nos mueren las niñas en las clínicas clandestinas, dice, porque si es ilegal, pues se van a meter una percha por ahí, ¿no? Convengamos. Si lo van a hacer, lo van a hacer. No, espérate, porque es que es aún peor. O sea, ya no solo que incluyan los matrimonios homosexuales, o sea, es que incluyen la fecundación in vitro, la investigación con células madre. ¿Cómo que cultura de la muerte? O sea, la fecundación in vitro no es para crear más vida. La investigación con células madre no es para salvar más vidas. Entonces, ¿quiénes son los que defienden la vida? Realmente, los que están en contra de todo esto, o sea, o los que están a favor. Bueno, es que hay una teoría que dice, que dice que te van a crear dos castas aparte, ¿no? Una de seres humanos medio máquinas y... Estás evitando que se salven vidas gracias a esas investigaciones. Y encima las llamas cultura de la muerte, manda huevos. Digo, para mí eso es de sinvergüenzas, ese meme de la cultura de la muerte. Total. A ver, lo de los matrimonios
antes, cuando estaba prohibido, cuando estaba reprimido lo del matrimonio, sí que había gays que se casaban con mujeres y tenían hijos, o sea que a lo mejor hay algo, pero vamos, que es una chorrada. Hoy en día sí, ha pasado ocurrido. Bueno, y están las famosas terapias de rehabilitación, ¿no? El que prohíban el matrimonio homosexual no va a hacer que más homosexuales tengan hijos. Eso me parece que es... Bueno, pero vamos, eso es que es relativo. Eso es relativo, eso es relativo porque... van a dejar de vivir en pareja los homosexuales. Eso es relativo, puede ser, sí. Y el que sea... Digamos que una homosexualidad tan marcada y se esfuerce por casarse con una mujer y tener hijos, o sea, lo va a hacer tanto si el matrimonio homosexual es legal como si no. No, el tema, la idea básicamente conservadora es que si lo convences de que tiene que curarse porque tiene una enfermedad, él va a ir a curarse. O sea, ese sería el objetivo, digamos, ¿no? Que sea consciente de que está malito el pobre. Claro, ya se parte de que es reversible, que no sé si lo será, pero bueno, pues aparte de que es reversible y que es deseable esta reversibilidad. Exacto. Convencerlo al paciente, digamos, de que se tiene que curar, porque así no va a ser feliz. Sí, a ver. Pues creo que es el problema de lo de lo mayoritario y todo esto. O sea, yo creo que España por la mayoría está asumido, o sea, está a favor del aborto, o sea, de lo que hay ahora, del aborto libre hasta las semana 14, me parece que es, no sé qué semana es. Hasta la semana, o sea, lo que ahora es la mayoría de la sociedad, yo creo que está a favor, porque incluso el PP, o sea, quitando Vox, los partidos van asumiendo. Yo creo que parte del PP está en contra y parte está a favor. Sí, es que es transversal, lo que decíamos al principio, es transversal esto. Porque tiene gente de la derecha como Ayn Rand, que era pro aborto. O sea, no, pero una liberal de estas. Transversal a progresistas, liberales, socialistas, pero, o sea, todos los que son católicos conservadores, hombre, a no ser que sea un conservadurismo así como muy light, pues hombre, en general están en contra del aborto bastante radicalmente, ¿no? El protestantismo a veces es un poco light, sobre todo... Sí, digo los católicos, los utilitarismo. Los protestantes creo que aunque también hay mucha oposición. También hay mucha oposición al aborto entre los protestantes. Pero para el utilitarismo calvinista no tanto. O sea, si tú justificas tu aborto porque vas a tener un niño sin cerebro, con la cabeza deforme o lo que sea, se acepta más. O sea, tienen una visión un poquito más laxa que la católica en eso. En ese sentido, bastante más sensata me parece a mí. Experiencia PPIC